Gloria a Dios. A ver, levante su espada. Espadas arriba. Eso, hermano. Muy bien. Gloria a Dios. Órale, pues. Bueno, pues vamos a la palabra. Vamos al tema. El tema de hoy se llama Cuando niegas a Jesús. Amén. Bueno, miren, estamos aquí para aprender, ¿no? Para aprender acerca de la palabra. La vida no nos va a alcanzar para entender todo lo que el Señor tiene escrito en su bendita palabra. Amén. Entonces, nosotros al aprender y al practicar la palabra es cuando viene un cambio y una transformación a nuestra vida. ¿Verdad? Otra vez hablábamos acerca de que el temor muchas veces nos paraliza, no nos deja actuar, no nos deja hacer muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo al qué pasará, qué sucederá. Entonces, muchas veces también el temor nos lleva a negar a Jesús. Nosotros no es necesario que estemos hablando tanto de Cristo, no es necesario en el aspecto de que primeramente lo debemos de hacer con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Entonces la palabra de Dios es clara. Tenemos un Dios misericordioso, bueno, ¿verdad? Que el Dios no piensa como nosotros. Nosotros juzgamos, señalamos, criticamos, murmuramos, mas sin en cambio Dios siempre está con sus brazos extendidos esperándonos, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Por qué muchas veces no sucede el cambio en la persona? Porque no le entregamos al 100% el corazón a Dios. Por eso es de que a veces nada más soltamos algunas cosas, pero otras nos las quedamos, ¿verdad? Una de las cosas que muchas veces nos quedamos es el pasado. Vivimos mucho en el pasado y debemos de soltar el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Debemos de aprender a vivir el hoy y estar trabajando para nuestro futuro, ¿verdad? La palabra de Dios es clara cuando nos dice en Juan 10:10 que nos dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa esto? Usted pregúntese si es feliz con la vida que usted está llevando y ahí va a encontrar la respuesta si está viviendo una vida abundante en todos los aspectos, no solamente en lo material. Lo mejor es vivir, la misma palabra nos dice, ¿no? Que hagamos tesoros en el cielo, pero lo demás viene por añadidura. Entonces, nosotros muchas veces negamos a Jesús. Negamos a Jesús cuando no le creemos a la palabra, cuando somos incrédulos a la palabra, cuando no practicamos la palabra. Ahí estamos negando a Jesús. Y ese es un problema. Ese es un problema porque el negar a Jesús nos va a traer sufrimiento. Entonces, miren, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 10, del 26 al 33. Aquí nos va a habla, el que está hablando es Jesús. Mateo 10, del 26 al 33. Cuando lo tenga, me dice bien fuerte, amén. Amén. Mateo 10, del 26 al 33. Amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces aquí vemos que la palabra pues es pura sabiduría de lo alto, ¿no? Versículo 26 nos dice que no, así que no los temáis, no tener temor, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
Entonces aquí miren, por eso les digo que hay mucho peligro cuando tenemos pecados ocultos, pecados que no hemos confesado a Dios. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que Dios nos va a rechazar cuando nosotros le confesamos o cuando pecamos, ¿no? Que hacemos pecados que decimos, no puede ser, caí o volví a caer o cosas así. Pero aquí el Señor no nos rechaza. La palabra dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Cuando nosotros venimos a Dios con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, pues Él es amplio en perdonar. Amén. Entonces, nosotros, el temor, les decía, nos paraliza de muchas maneras. Aquí nos da a entender que nada hay encubierto, no hay nada oculto para Dios. No hay nada oculto. O sea, nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es que nosotros lo importante es tener esa relación con Él, que nosotros seamos sinceros con Él, porque Él todo lo sabe. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Entonces, dice, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. O sea, todo lo que hacemos en oculto tarde o temprano va a salir a la luz. Imagínense qué pena. Cuando yo por eso les digo, como nos comportamos aquí, debemos de comportarnos afuera. Porque imagínense si nosotros venimos a la congregación y aquí nos comportamos de una manera y afuera nos comportamos de otra. Y dice aquí, no hay nada oculto que no haya de saberse. ¿A quién van a señalar primeramente? A Dios, a Jesús antes que a usted. Entonces, eso tenemos que guardarlo en nuestra mente, de que no hay nada oculto que no haya de saberse. Un ejemplo, por decir, los adulterios, la fornicación, tarde o temprano se va a salir a la luz. Lo que la gente muchas veces lo hace a escondidas, se va a hacer claro a la luz algún día, se va a saber. Por eso lo mejor es confesarle a Dios cuando hemos fallado, cuando hemos hecho cosas desagradables delante de su presencia. Versículo 27 nos dice así: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que tener pena en proclamar el Evangelio de Jesús, en hablar de la palabra abiertamente, sin temor. Entonces, Jesús es el que habla y dice en el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo. Por decir, nosotros en los tiempos antiguos, gente por predicar la palabra, los asesinaban. Entonces aquí, Él dice, o sea, nosotros estamos, ahora sí que gloria a Dios, ¿verdad? Donde nos tiene, que podemos reunirnos en un lugar, podemos tener una Biblia, podemos reunirnos para aprender de la palabra. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no se puede hacer esto. Entonces dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Recuerden que somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El alma es eterna. Entonces dice, dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este que puede hacer esto? Dios solamente. Entonces, cuando la Biblia nos hable de temor a Dios, no se refiere a un pánico que le debemos de tener a Dios o un miedo de que, ay, me va a castigar. No, sino un respeto, una reverencia a Dios. No hago esto, ¿por qué? Porque sé que Dios me está viendo, sé que Dios me está observando. Y al final de nuestras vidas, al único que le vamos a rendir cuentas es a Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, nosotros empezamos a adquirir sabiduría. Cuando estemos delante de Dios y nos pregunte, cuando hicimos algo mal y nos pregunte el por qué, nosotros ya no vamos a poder decir, no, es que yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un conocimiento de la palabra. La misma palabra nos dice que el que mucho sabe, a mucho se le va a demandar, ¿verdad? Entonces, pero no por eso ustedes no vayan a leer la palabra. No, pues para que no me demande yo ya no voy a leer la Biblia. No, usted acuérdese que usted es un instrumento de Dios. Amén. Amén. Versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aquí nos damos cuenta de que Dios nos conoce mejor que nadie, hasta mejor que nosotros mismos. Él nos conoce porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él sabe lo que nos duele, Él sabe lo que traemos en el corazón.
Y como les decía, muchas veces no soltamos el pasado, pero cuando se lo dejamos a Dios, Dios comienza a sanar. Amén. Entonces, aquí dice en el 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pone como ejemplo los pajarillos, pero imagínense, nosotros como seres humanos no tenemos un precio. O sea, para Dios somos algo, tenemos un valor incalculable. Amén. Todos los seres humanos. Por eso nosotros siempre debemos de caminar en humildad, porque nosotros no somos más que nadie, ni nadie es más que nosotros. Todos somos iguales para Dios. Amén. Entonces aquí nos dice que más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, te está diciendo, tú tienes un valor especial para mí. Amén. Tú tienes un valor especial para Dios. Tal vez mucha gente te ha rechazado, tal vez mucha gente te ha hablado mal, tal vez mucha gente te ha criticado, pero tú tienes un valor incalculable para Dios. Y Dios siempre ha estado al cuidado de ti, aunque tú no lo veas. ¿Por qué no has muerto? Porque Dios está ahí contigo. Porque Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que vengas al conocimiento de Él, porque esa es su voluntad. Atraerlos a todos, a demostrarles el amor, el verdadero amor de un Padre. Amén. Entonces, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Aquí no creo que haya inconveniente, no creo que lo hayamos llegado a negar. Hay gente que tal vez le dé pena decir que ya está leyendo la Biblia, le dé pena que está asistiendo a una iglesia, le dé pena que ya le haya entregado su vida a Cristo. Espero no sea el caso aquí, pero Él dice, ¿no? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero lo importante aquí es que nosotros no lo neguemos no solo de palabras, sino con nuestro comportamiento. Eso es lo más difícil, comportarse como un verdadero cristiano, ¿verdad? Como hemos enseñado aquí, nosotros no enseñamos una religión, sino a tener una relación personal con Dios. Y cuando Él hace la transformación en nosotros, hablábamos la semana pasada, cuando hay un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia, ¿verdad? Entonces, si nuestra vida cambia, entonces ya no nos comportamos como nos comportábamos anteriormente, porque ya hubo un cambio, ya hubo una transformación. Entonces, cuando nosotros no negamos a Jesús, pues vamos a traer a las personas a Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que no solamente es de palabras, sino con los hechos. Amén. Entonces, eso es cuando nosotros lo negamos, cuando no obedecemos a su palabra, cuando no nos comportamos como debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos recibido sus enseñanzas, somos discípulos de Jesús, porque estamos recibiendo enseñanzas del Maestro de Maestros. Amén. Entonces, el negar a Jesús, miren, no es de que yo les diga, no, pues es que no lo niegues o compórtate esto, sino que cuando nosotros practicamos la palabra de Dios hay un verdadero cambio. Amén. Hay un verdadero cambio y nosotros nos sentimos bien, nos sentimos contentos, nos sentimos en paz. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos negando a Jesús, ¿qué va a pasar? Va a traer dolor. Va a traer dolor, te va a hacer sufrir y te va a hacer llorar amargamente, como le sucedió a Pedro. Amén. Vamos a ir a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, del 54 al 62. Ustedes han escuchado hablar del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero en esa, aquí donde vamos a leer era Pedro, era Cefas. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Del 54 al 62. Dice así: Pedro niega a Jesús. Bueno,
Pedro niega a Jesús. Amén. Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. ¿Usted ha llorado amargamente alguna vez? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Horrible, ¿verdad? Pues es que si nosotros seguimos negando a Jesús con nuestro comportamiento, vamos a terminar llorando amargamente. Aquí fíjense, o sea, vemos la vida de Pedro. Pedro caminó con Jesús 3 años de su ministerio. Recibió enseñanzas, vio milagros, vio señales. Era de los íntimos de Jesús, lo llevaba a orar con él. ¿Sale? Cuando después, cuando él es prendido para llevarlo a la cruz, tuvo el valor de sacar su espada y cortarle la oreja a Malco, ¿no? Y entonces, ¿qué lo lleva a negarlo? ¿Qué lo llevó a negar a su maestro? El temor, exactamente. ¿Ya vieron cómo el temor no es cualquier cosa? ¿Cómo el temor no debe de gobernarnos? Porque es un arma de Satanás, el temor. Cuando tú tienes miedo, ¿miedo a qué? Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, Satanás ya no te puede tocar, porque Jesús es el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida ya está a voluntad de Él, no del maligno. Por eso no camines sin Dios en tu vida. Aquí te dice, no, o sea, lo llevan y ¿qué pasa? Luego lo reconocieron, ¿por qué? Porque él hablaba como Jesús. Porque su comportamiento era como el de Jesús. Por eso le dicen, tú estabas ahí, tú eres de ellos. Pero él, ¿qué pasó? ¿Qué dice? No lo conozco. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Imagínense cruzándose esas miradas. Lo mira y ¿qué pasa? Dice ahí. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Jesús era Dios. Él sabía todas las cosas, y él sabía que Pedro lo iba a negar. Entonces se cruzan las miradas, y ¿qué le dice, no? Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínense, ¿ustedes creen que Pedro no amaba a Jesús? Para Pedro también fue muy duro negarlo, pero termina negándolo. ¿Sí? O sea, no es de que lo que yo piense, sino lo que yo hago. Lo que yo hago, entonces él termina negándolo. ¿Y qué pasó? Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínense ahí esa escena, llorando amargamente por haber negado a su Señor. Entonces, les digo, aquí nosotros no debemos de negarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no es necesario que lo hablemos, sino cuando nosotros no predicamos con el ejemplo de la palabra de Dios. El mundo, la gente solamente nos está viendo. Dice la palabra que somos cartas abiertas para el mundo. Entonces muchas veces yo les digo, lo mejor es hasta mejor quedarse callado antes de decir algo que no debemos de hablar, que no debemos de decir. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y jamás negarlo, jamás negar a Cristo.
darle gloria, que todo lo que hagamos es para glorificar su nombre. Sí, sea lo que sea. A lo mejor no somos muy conocedores de la palabra, pero en nuestro trabajo podemos glorificarle, ¿verdad? En nuestra casa ahora sí que siendo atentos con la gente, con los vecinos, aunque sea educados. ¿Sale? Entonces, vamos a Marcos 8:38. Está ahí atrásito. Ahorita que hablo de Marcos, examen de Marcos este mes, el último domingo de diciembre, examen de Marcos. No se me vayan a esconder, andan escondiendo, Marcos 8:38. Examen de Marcos, les dije en diciembre. Amén. Dice así, Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Está dura esa palabra, ¿verdad? Imagínense, ¿quién se va a ver con Cristo? Amén. Amén. Y cuando Él venga y que diga, tú me negaste. Por eso hay que ponernos las pilas, hermanos. Amén. Todos hay que ponernos las pilas. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. ¿Verdad? ¿Cómo está el mundo? Igual, todo lo que está sucediendo en el mundo está profetizado en la palabra de Dios. La maldad de los hombres va a aumentar, no les sorprenda. Habrá pestes, hambres, terremotos, señales en el cielo. Entonces, si ya está pasando todo eso, pues nosotros debemos de estar más que preparados. Amén. Nosotros debemos de estar preparados y servir a Dios. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado de negar a Jesús. Si seguimos aprendiendo, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver un ejemplo de cómo fue de que los judíos negaron a Jesús. ¿Verdad? Ellos negaron a Jesús. Vamos a ir a Juan, capítulo 18. Del 33 al 40. Amén. Juan 18, del 33 al 40. Dice así la palabra. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vemos algo importante, imagínense ahí, Pilato entra al pretorio, el lugar donde estaba con Jesús, y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Hace la pregunta. Entonces Jesús le responde,
¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Por qué Jesús le responde esto? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato no conocía a Jesús. Él la había escuchado tal vez. Entonces él dice, no, te lo han dicho otros de mí. Recordemos que Jesús sabía absolutamente todo. Entonces él sabía que Pilato pues no lo conocía. Pilato era un gentil, no era judío. Entonces le dice en el 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, como, ¿es mi problema estar aquí contigo o qué? ¿No? Entonces él le dice, porque recuerdas que él estaba ahí al frente, ¿no? Entonces le dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí Jesús le está respondiendo que sí, o sea, Él es rey. Rey de reyes y Señor de señores. Pero no es de este mundo, o sea, imagínense, por eso les digo, cuando nosotros practicamos las enseñanzas de la palabra, pues nuestra vida va a ser transformada. Porque estas enseñanzas no son terrenales. Entonces le dice, si mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. O sea, aquí nos está diciendo que Él tiene a su servicio ejércitos. Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. ¿Qué entendemos con esto? Él vino con un propósito, así como usted y yo. Todos estamos aquí por un propósito, no es una casualidad. Usted y yo tenemos un propósito aquí en la tierra, amén. Necesitamos conocer a Dios para cumplir con ese propósito, para no andar sin rumbo por la vida. Amén. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Se acuerdan? Tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Él es el único Dios. Entonces te dice, todo aquel que es de la verdad, dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Ya vieron? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando Jesús dice que Él era el pastor, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿lo sigues o no? ¿O eres rebelde? ¿No? Aquí, o sea, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Estaba enfrente de la verdad. Estaba enfrente de la verdad. Pero ¿qué sucedió? Pues Pilato, como no le conocía, pues no siquiera tenía el discernimiento. O sea, él no distinguía que él era el Hijo de Dios. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ya vieron aquí lo que simboliza, Barrabás era ladrón. ¿Qué nos dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y el pueblo qué prefirió? Al ladrón. ¿El mundo qué prefiere? Al enemigo. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces como en una subasta, ¿no? Jesús te ofrece el regalo de la vida eterna. Satanás, ¿qué te ofrece? Perdición eterna, condenación eterna. Y el mundo prefiere condenación eterna en vez de elegir la vida. ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento, porque no distinguen, porque existe un mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero por eso tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te muestra lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe lo espiritual.
Para obtener ese discernimiento necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos tener una relación personal con Dios a través de nuestro espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu conectándose con el Espíritu Santo día a día. Todo el tiempo estar conectado con el Espíritu Santo, que el fuego de Él esté dentro de nosotros, esté avivado. Amén. Que se nos quite la flojera, la apatía espiritual. Amén. Que andemos con ganas de vivir, que se muestre que tenemos a Cristo, el gozo de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí pues vemos, ¿no? Ellos prefirieron al ladrón en vez de a Jesús, ¿verdad? Pilato, pues como que él decía, no, pues es que yo no le hallo ningún delito. Yo no hallo ningún delito en él. Ahora, estos que lo llevan allá, dice, ¿no? Vamos desde el principio, ¿no? En el versículo 34 y 35. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Ya vieron quién negó a Jesús? Su nación y los principales sacerdotes. ¿Por qué lo negaron? Los principales, se supone un sacerdote pues es un religioso que conocía la Torá, conocía la ley. Pero ¿qué pasó? No creyeron a las profecías que están escritas en la ley, porque en la ley hay mucha profecía de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Las escrituras dan testimonio de mí. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque no tenían el discernimiento. Sí tenían conocimiento, pero no tenían discernimiento. Ese es el problema muchas veces, que mucha gente sabe mucha Biblia, pero no tiene el discernimiento para practicarla. Entonces, ¿de qué me sirve el conocimiento? Profesando ser sabios se hicieron necios. Porque llega hasta un grado la soberbia que dicen, no, pues yo ya todo lo sé. ¿Quién me va a enseñar? Cuando la palabra, hasta Juan 3:16, si la lees 1000 veces te enseña cosas diferentes. Por eso debemos de cuidarnos de todo eso, de la soberbia, el orgullo. Nosotros no somos absolutamente nada ni nadie. Dios es el que hace todo. Nosotros somos siervos inútiles, así dice la palabra. Siervo inútil, porque lo que te dije que hicieras, eso hiciste. Es como si usted va a trabajar y se esfuerza las 8 horas que está ahí más que los demás. ¿Va a llegar el patrón y le va a pagar más? No, porque lo que le está diciendo que haga, eso es lo que usted debe de hacer. Si a usted le carga más la mano que a otros, pues ya es cuestión del patrón. Pero usted va a recibir el mismo pago que los demás. Así nosotros, o sea, si yo me meto a la palabra y yo ando aquí predicando, ya, eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. No debo de esperar recibir más. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Siervos inútiles somos. Por lo que teníamos que hacer, eso es lo que hacemos. Amén. Entonces, eso es lo que ellos entregaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no tuvieron el discernimiento para entender las profecías, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sale? Entonces, ellos negaron a Jesús. Para terminar, vamos a Tito 1:16. Casi está al final de su Biblia. Tito, después de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito 1:16. Cuando lo tenga me dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Así se las cambié. Tito 1:16. Amén. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. ¿Dura la palabra o no? Dura pero sabrosa, ¿no? Profesan conocer a Dios. Cuando la gente habla y habla y habla y nada más tiene a Dios en los labios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Testimonio
con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Rebeldes, ¿por qué? Porque no me quiero sujetar, no me quiero someter. La misma palabra dice, ¿cómo te vas a someter a Dios si no te sometes a tu autoridad que Él puso ahí en la tierra? A Dios no lo ves, a tu autoridad lo ves y no te sometes, cuanto menos te vas a someter a alguien que no ves. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el conformismo. Me conformo con venir a escuchar palabra domingo. Me conformo a estar sentado en esa silla. Me conformo a no servir, me conformo a no aprender. Nosotros debemos de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas, las luchas, las tribulaciones, tú te mantienes. ¿Por qué? Porque estás fortalecido en el Señor. Amén. Porque el venir, está bien que vengas y no dejes de venir, pero te vas a debilitar. Porque no te estás alimentando como te debes de alimentar. ¿Han ayunado alguna vez? ¿Cómo se sienten? Débiles. Pues así es con la palabra. Con la palabra sí va a ser débiles. La iglesia debilucha. Pues el enemigo dice, pues échenme esos debiluchos. Esos debiluchos. ¿Por qué? Porque nada más les sopla y ¡pum! Por allá vuelan, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos firmes. No estamos nutridos con la palabra de Dios. Como yo les digo aquí, no me gusta a mí obligar a la gente a que sirvan. No me gusta. Porque sé que si yo se los pido, muchos lo van a hacer porque yo se los estoy pidiendo y no lo van a hacer por amor. Pero cuando usted está firme en la palabra, no es necesario que yo le diga lo que tenga que hacer. Porque a usted lo mueve el amor a Dios. Lo mueve el amor a Dios. Yo hago esto por amor a Dios. Yo hago lo otro por amor a Dios. No porque uno se los esté diciendo. Yo no quiero llegar a ese grado de obligarles a servir. Jesús era un siervo. ¿Somos seguidores de Cristo o no? Amén. Entonces tenemos que tener ese don del servicio. Jesús nos lo demostró lavándole los pies a los discípulos. Imagínense el Rey de Reyes y Señor de Señores lavándole los pies todos sucios a los discípulos, callosos, llenos de tierra, sudorosos. La palabra no la debemos de agarrar nada más lo que nos conviene, no, es todo. La palabra es bonita, está llena de promesas, pero también está llena de consejos. No nos gusta la disciplina, pues tenemos que disciplinarnos. Tenemos que levantarnos, o sea, les digo, estamos en guerra, en un mundo espiritual. Si nosotros con nuestros ojos físicos pudiéramos ver lo espiritual, nos daríamos cuenta de qué batallas libramos día a día. O sea, decimos, Dios va delante de mí peleando como poderoso gigante, y si Él va ahí, yo ya no voy a hacer nada. Yo ya no voy a interceder, yo ya no voy a orar, yo ya no voy a leer, ya no voy a ayunar. Tenemos que esforzarnos. Esfuérzate, sirve, predica. Levante su mano. ¿Quién en esta semana llevó a una persona a los pies de Cristo? Gloria a Dios. En un mes, en lo que va del año, pues ya se acabó. En un año, una persona. ¿No? ¿No es preocupante para la iglesia? ¿Satanás descansa? No. Por eso hay tantos jóvenes en las drogas, en el alcoholismo, depresión, pensamientos de suicidio, niños abusados,
mujercitas, jovencitas. ¿Por qué? Porque la iglesia está durmiendo. La iglesia está cómoda en su silla. La iglesia no ora, no intercede. ¿Por qué? Porque el evangelio, en vez de que se extienda, está atorado. Y no, nosotros somos la luz del mundo. Somos luz en este mundo de tinieblas. Tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Tenemos que tener compasión por la gente que sufre. ¿Alguien de aquí conoce alguna madre que esté batallando con un hijo adolescente? ¿Le podemos predicar del amor de Cristo o no? ¿Sabe qué? Mire usted, esto y lo otro y aquello. Y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Conoce a alguien que esté enfermo? ¿Jesús sana o no? ¿Y a poco no podemos tener esa compasión por decir, conoce a Jesús para que Dios te sane? Conoce gente que está herida en su corazón, en su alma. Como ahorita decía, que el pasado no lo puedes soltar. Jesús te hace libre. Jesús rompe ataduras. Si nosotros, imagínense, dice la misma palabra que si nosotros no hablamos, Dios es capaz de hacer que las piedras hablen. Dios en la Biblia también usó hasta animales para hablar. Imagínense que Dios diga, la iglesia no habla, pues que hable un animal entonces. Si ellos no quieren, los ángeles mismos le dicen a Dios, nosotros predicamos. No, la predicación es para los hombres. Imagínense, o sea, debemos de sentir esa compasión por la gente. Si es que tenemos el Espíritu Santo. Porque si no, imagínense mi pensamiento de, pues mientras mi familia esté bien, lo demás no me interesa. Pero ¿qué pasa si estuviéramos del otro lado? Estuviéramos buscando y clamando y pidiendo. Igual otra cosa, le clamamos a Dios, Dios nos responde y nos olvidamos. Somos malagradecidos. ¿Sí o no? No, nosotros debemos de siempre estar agradecidos con Él. Ya se los he dicho muchas veces, desde el momento que tú te despiertas para un nuevo día, es motivo para dar gracias a Dios. Estás respirando, tienes salud. En esta pandemia que pasó, ¿cuánta gente murió? Y tú estás vivo. Tú estás vivo. Que sientas que estás vivo, que disfrutes la vida, que seas feliz. Para eso Dios te puso en esta tierra, para ser feliz. Ahora otra cosa, tú no vas a poder cambiar absolutamente a nadie. Tú primero busca a Dios para que tú te llenes y después la gente que te va a buscar porque va a querer lo que tú tienes. Tú no te puedes aferrar a quererle cambiar la vida a todo mundo, no. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es predicar la palabra, tu trabajo es orar, tu trabajo es ayunar. Ese es tu trabajo. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos ponernos en el lugar de Dios. Ya se los he dicho muchas veces. La gente desgraciadamente tiene que tocar fondo para acercarse a Dios. Hasta que la gente diga, ya toqué fondo, voy a buscar a Dios. Pero aunque uno lo vea que ya tocó fondo y no busca a Dios, pues yo creo que ese no es tocar fondo para ella, quiere caer más abajo. Así pasaba con mi hermano Edgar. Ahí están mis papás. Para nosotros él ya andaba como indigente. Para nosotros ya tocó fondo. Pues para él no, porque no entendía. Él mismo ha contado su testimonio en las transmisiones. Entonces, hasta que él mismo sintió que ya había tocado fondo, fue cuando él
clamó a Dios. Y la palabra se cumple: clama a mí, yo te responderé. Entonces me invocará y yo le responderé, dicen los salmos. ¿Por qué? Porque cuando tú le clamas a Dios, Dios te contesta, porque Dios escucha tu clamor, porque Dios escucha que tienes una necesidad. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué? Porque no somos agradecidos. No aprendemos a ser agradecidos. Porque, no, pues ya me resolvió mi problema, pues cuando tenga otro problema, te vuelvo a buscar. Y no es así. Imagínense que así la gente los buscara a ustedes nada más para que les resolviera un problema, y cuando ya está el problema, ya se olvida de ustedes, ya los ven en la calle y ni los saludan. A lo mejor hasta les ha pasado. ¿Cómo se sienten? ¿Verdad? Pues así es con Dios. Él nos responde, y nosotros ¿cómo le pagamos? Como les digo, no lo hagan las cosas porque yo se los digo, sino por agradecimiento a Dios. Porque eso es lo que a mí me movió a hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque digo a Dios, ¿con qué te puedo pagar de la vida que tú me sacaste? Porque es un sufrimiento, es sufrir. Porque uno no puede estar bien. Por más que uno quiera, no puede. ¿Por qué? Porque son ataduras. Son ataduras que el enemigo pone en nuestra vida y nosotros no tenemos el poder para romper esas ataduras. Necesitamos un poder superior para romper esas ataduras. El único que lo puede hacer es Cristo. Amén. ¿Sabes qué, Señor? Yo ya estoy cansado de esta vida. Yo ya no quiero vivir así, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, yo quiero ser una nueva persona. Dios escucha tu clamor. Y Dios viene, Jesús rompe esas ataduras. Porque Él es más poderoso, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Él es el único que puede romper. Dejar de estar en el conformismo. No, si ustedes supieran lo que Dios quiere hacer en sus vidas, si ustedes pudieran ver a futuro y dijeran, no, pues Dios quiere hacer esto en mi vida, lo voy a hacer. Porque no importa la edad, simple y sencillamente que tú quieras, que tú quieras. Podemos hacer, la Iglesia Unida puede hacer muchas cosas. Amén. Pero para eso se necesita disposición. Disposición. No conformarme, pues en los servicios, si yo estoy en la multimedia voy a hacer que se vea mejor mi video. Si yo estoy en la danza, pues yo voy a danzar mejor para darle más gloria a Dios. Si yo estoy aquí en la alabanza, pues me voy a esforzar el doble. Si yo estoy en el shofar, pues voy a tocar más duro, que rompa el plástico. Si enseño, pues yo voy a leer más y voy a ver, pastor, yo quiero dar una transmisión en vivo. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. ¿Se acuerdan cuánto tiempo hace que yo les dije, en diciembre te echamos? ¿Tenía dinero? ¿Teníamos dinero? No. Pero Dios es poderoso. Y en este diciembre vamos a techar. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Porque así se mueve la fe. Que tú declares, que tú hables, que tú digas, que tú atraigas. Mis hijos van a cambiar y mis hijos van a estar aquí sentados conmigo, alabando y honrando a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Me voy a sanar, el Señor va a quitar toda enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Pero aparte que te declares, te digo, no niegues a Jesús. No lo niegues. No lo niegues con tu testimonio, no, al contrario, dale gloria a Dios.
Porque no lo estás haciendo para cualquier persona. Lo estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Creador de todo lo que existe, el Creador del universo. Él es tu papá, Él es tu Padre. Amén. Que cuando llegues allá al cielo, llegues fundido, ya cansado de predicar aquí, que ya llegues y aquí estoy, heme aquí. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Que valga la pena cada instante que estás aquí en la tierra, y cuando tú partas de este mundo dejes una huella, que se acuerden de ti las personas, que digan, se acuerdan del hermano tal, se acuerdan de la hermana tal. Yo quiero ser así. Yo aprendí mucho del hermano, de la hermana. Pero si nada más dicen, no, pues sí, la que se sentaba hasta allá atrás, la que llegaba tarde, el que llegaba tarde, el que decía que iba a venir y no venía. No, hermanos, es momento de despertar y de echarle ganas y de salir adelante y de que el Señor nos levante, porque Él es el que nos levanta día con día. Amén. Entonces no debemos de negar a Jesús. Por eso les digo, muchas veces nosotros juzgamos porque lo hemos juzgado. Ay, no, pues Pedro, ¿por qué lo negó? Yo no lo hubiera juzgado. No lo hubiera negado, ¿no? Y si lo hacemos. Pero ya criticamos a Pedro porque lo negó 3 veces, ¿sí o no? Entonces, les digo, por eso nosotros tenemos que aprender de la palabra. La palabra nos da sabiduría que proviene de lo alto, y tenemos que caminar con fe. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a darle